En el tema 2 de diodos de potencia, lo que vamos a es a recordar rápidamente cómo funciona un diodo desde el punto de vista de la tensión y la intensidad que presentan en un circuito y las diferencias fundamentales de un diodo de potencia con respecto a un diodo de señal, que veremos que hay una gran diferencia entre ellos, a pesar de que ambos son diodos. En el tema de diodos de potencia, lo primero que vamos a hacer es fijarnos en qué características buscamos en un diodo que esté funcionando en un circuito de potencia. Estamos hablando de la parte de potencia, del bloque de potencia. Si el diodo se está utilizando en la parte de control, ya estaríamos hablando de otro tipo de diodo, de otra categoría de diodo. Estamos hablando de diodos de potencia, de la parte de potencia. Bueno, básicamente, como dice ahí en los apuntes, en bloqueo, en off, cuando el diodo no conduce, el diodo tiene que estar preparado para soportar elevadas tensiones inversas, ánodo-cátodo. Sabemos que cuando un diodo está bloqueado, está en lo que se dice en reversa, la tensión ánodo-cátodo es negativa. Hay un error muy común que es decir que la tensión ánodo-cátodo cuando un diodo está bloqueado es cero. No es cero. La tensión ánodo-cátodo cuando un diodo está bloqueado tiene que ser negativa. El circuito que bloquea ese diodo le va a provocar, va a hacer que haya una tensión negativa y el diodo va a entrar en esa zona de su funcionamiento. También tenemos que recordar que cuando un diodo está en bloqueo, pues circula una pequeña corriente de fuga a través de él. Es una corriente negativa, por lo tanto es una corriente que va de cátodo a ánodo. Es una corriente que sale del ánodo, no entra por el ánodo. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando el diodo está en on, está en conducción, pues el diodo va a permitir que circule una corriente en la dirección, en el sentido ánodo-cátodo, y va a presentar una pequeña caída de tensión entre sus extremos. Tradicionalmente se nos ha dicho desde las primeras clases en primero que la caída de tensión de un diodo es 0,7 voltios. Eso es sencillamente que el diodo que estamos habituados a utilizar en el taller, o bien el 1N4148 o bien el 1N4007, son diodos que típicamente tienen esa caída de tensión entre sus extremos. Pero la caída de tensión en los extremos de un diodo no es más que la consecuencia de hacerlo funcionar en un punto de su característica. ¿Qué es 0,7? Pues 0,7, pero no tiene por qué ser 0,7. De hecho, vamos a ver diodos que tienen 0,35 y vamos a ver diodos que tienen más de 1 voltio. Entonces, tenemos que descartar el caer siempre en ese error de suponer que la caída de tensión en un diodo es 0,7. Es muy común, sé que sea 0,7, pero no tiene por qué. La característica estática, que es la que nosotros podemos observar aquí, esta característica, esto es lo que se llama característica estática, es una característica que define un poco cómo es el diodo que nosotros vamos a utilizar. Y es una característica que sostiene en el proceso de fabricación, es decir, el diodo es como es y no podemos mejorarlo mucho. Es decir, que si un diodo presenta una característica pues como la que estamos viendo aquí, pues el diodo es así. Y eso hará que el diodo pertenezca a una familia en concreto, y al pertenecer a una familia en concreto, pues resulta que tendrá un campo de aplicación en concreto. Centrándonos en la gráfica, en la característica estática, lo primero que tenemos que siempre observar es que en el eje vertical voy a representar la intensidad del diodo. Esa intensidad del diodo tiene un sentido, es la intensidad ánodo-cátodo. Y vamos a representar en el eje horizontal la tensión en el diodo, que también tiene un sentido, que es la tensión ánodo-cátodo. Si la intensidad ánodo-cátodo es negativa, estaríamos desde el 0 hacia abajo. Si la tensión ánodo-cátodo es negativa, pues estaríamos del 0 a la izquierda. Y esta sería la mejor manera de que tengamos siempre muy claro cómo son los ejes de una característica estática de un diodo. No nos podemos equivocar, no podemos poner la intensidad aquí y la tensión aquí, porque entonces ya estamos representando una gráfica que es incorrecta. Bueno, ¿qué significado tiene la característica estática? ¿Qué me quiere decir? Bueno, pues la característica estática básicamente lo que me está mostrando es
la familia de puntos de funcionamiento, llamados puntos de funcionamiento, pues una tensión ánodo-cátodo y una intensidad ánodo-cátodo, que presenta el diodo en su funcionamiento. Entonces aquí primero tenemos que destacar dos cosas fundamentales. ¿En qué cuadrante funcionan los diodos? Lógicamente, en un eje como este, unos ejes de coordenadas, tenemos 4 cuadrantes. Tenemos tensión ánodo-cátodo positiva, intensidad ánodo-cátodo positiva, tensión ánodo-cátodo negativa, intensidad ánodo-cátodo positiva, tensión ánodo-cátodo negativa, intensidad ánodo-cátodo negativa y tensión ánodo-cátodo positiva, intensidad ánodo-cátodo negativa. ¿En qué cuadrante funciona el diodo? Bueno, pues el diodo siempre va a funcionar o en el primer cuadrante o en el tercer cuadrante. Es decir, que no se van a poder dar combinaciones ni en el segundo cuadrante ni en el cuarto cuadrante. Es decir, no puedo tener una intensidad positiva y una tensión negativa. Igualmente no puedo tener una tensión positiva y una intensidad negativa. Eso no va a ocurrir. Siempre vamos a tener o parejas de valores positivas o parejas de valores negativas. Eso es una cosa importante en todos los semiconductores, no solamente en el diodo, sino que en qué cuadrante funciona, para que nosotros podamos descartar pues parejas de valores que no tienen nada que ver con el funcionamiento del diodo. Bueno, pues si nosotros vamos ensayando, es decir, hacemos funcionar al diodo en un circuito en el que vamos provocando que vayan apareciendo esas parejas de valores positivas, tensión ánodo-cátodo, intensidad del diodo, ánodo-cátodo positiva, pues se va construyendo esta gráfica. Y esa gráfica, pues para cada diodo tiene una forma determinada. Normalmente el aspecto de la gráfica es similar, es decir, tenemos aquí un codito, una curvita, y una vez superado esa curva, pues entramos en un tramo lineal y que llegaría ¿hasta dónde? Bueno, pues hasta los límites que el diodo me permita. Es decir, si el diodo soporta una determinada corriente, pues hasta ahí habremos llegado. Si tenemos una limitación en cuanto a la potencia que es capaz de disipar, también habremos llegado. En fin, va a depender de cómo sea el diodo. Y en la característica directa, pues tenemos que observar unos parámetros que son muy importantes en los dispositivos de potencia. Uno de ellos es la caída de tensión que presenta el diodo. Es decir, que esta curva, ese codo, puede empezar a remontar antes o puede empezar a remontar después, con lo cual la caída de tensión es más elevada. Por lo tanto, la caída de tensión en los diodos es algo muy importante porque me va a definir pues, qué pérdidas vamos a tener en ese dispositivo cuando está en funcionamiento. Y otro parámetro importante también en la característica directa es la pendiente del dispositivo. Es decir, la pendiente de la característica directa, la del primer cuadrante, ¿qué pendiente presenta? Puesto que si nosotros calculamos la pendiente de esa línea, que sabéis que es pues cateto opuesto partido de cateto contiguo, o sea, sería este segmento partido de este segmento, pues resulta que eso nos va a definir lo que sería pues un valor de intensidad dividido por un valor de tensión, que según la ley de Ohm es el inverso de la resistencia. Cuanto más vertical sea esa pendiente, pues más pequeña es la resistencia que presenta el diodo cuando está en conducción. Cuanto más inclinada, o sea, más tumbada esté esta gráfica, pues más pequeña es la pendiente y más grande es la resistencia que presenta el diodo en conducción. Por lo tanto, la pendiente, el aspecto que presenta la pendiente de la característica directa de un diodo, pues ya me está definiendo cómo es ese diodo. Por lo tanto, muy importante, caída de tensión y pendiente de la característica directa. Si nosotros observamos esta gráfica que tenemos aquí abajo, vemos claramente pues, que un diodo determinado, que ahora veremos qué características tiene, presenta una determinada pendiente y otro diodo presenta otra pendiente. De los dos, ¿cuál es el que tiene la resistencia en conducción más pequeña? Pues el que tiene la pendiente más elevada, es decir, sería este diodo. Y curiosamente coincide con el diodo que tiene menos caída de tensión. Es decir, los diodos que presentan mejores características en conducción
son aquellos cuyas características son más verticales y eso va a hacer que la caída de tensión también sea más pequeña. Aquellos que tengan una característica directa peor, pues son diodos cuya característica directa va a estar más tumbada y eso va a provocar que la caída de tensión entre sus extremos sea más elevada. Ahora vamos a analizar qué ocurre con la característica inversa. Si volvemos a la gráfica anterior, la característica inversa que está en el tercer cuadrante, primero, segundo, tercer cuadrante, pues me representa el conjunto de parejas de valores, tensión ánodo-cátodo, intensidad ánodo-cátodo. La tensión ánodo-cátodo de un diodo que está en bloqueo va a ser negativa y la intensidad ánodo-cátodo va a ser negativa. Eso lo tenemos que tener claro, por eso está en el tercer cuadrante. Si cualquier otra combinación de valores no va a estar relacionada con un diodo que está en el bloqueo, en el tercer cuadrante. Si observamos dos diodos diferentes con dos características estáticas en el tercer cuadrante sin bloqueo diferente, la principal diferencia que vamos a observar en dos diodos diferentes es la tensión a la cual rompe el diodo, lo que se llama tensión breakdown, VBD. Esa tensión inversa, que la podríamos definir como tensión inversa máxima que soporta el diodo, es la tensión que si la supero, que si la alcanzo, el diodo pues se comporta como un circuito abierto. Al comportarse como un circuito abierto, deja pasar toda la corriente que haya en el circuito, en esa rama, y se puede dañar. Ese intervalo, ese instante en el cual entramos en esta zona es irreversible. Es decir, que si nosotros alcanzamos este punto de funcionamiento, no podemos volver atrás, como en la característica directa, que sí podemos, sino que es irreversible, el diodo se habrá dañado. Por lo tanto, la tensión de ruptura de un diodo, tensión inversa máxima, es un parámetro que me va a definir qué tipo de diodo es el que estoy utilizando. Si ese diodo lo puedo utilizar, por ejemplo, para rectificación o no lo puedo utilizar para rectificación. Imaginaros un rectificador con un trifásico, pues perfectamente vamos a necesitar diodos de por encima de 700 voltios en bloqueo. Esos diodos de 700 voltios en bloqueo pues tienen que estar hechos de una determinada forma. Su característica inversa tiene que estar por encima de esos 700 voltios. ¿Qué ocurre con los diodos, con las características tanto en el primer cuadrante como en el tercer cuadrante? Bueno, pues que los fabricantes lo que van a intentar es que sus diodos presenten las mejores características. Y para eso hay en el proceso de fabricación diferentes técnicas, pero la que más influye es el dopado, el dopaje del silicio, que es de ese diodo. Dopar un semiconductor no es más que mezclarlo con otros elementos químicos que van a hacer que la estructura del silicio pues, sea diferente y se comporte de manera diferente. Ese comportamiento diferente, cuando nos referimos a comportamientos diferentes, se va a reflejar en el exterior pues, como unas tensiones y unas intensidades diferentes y unas características estáticas diferentes. ¿Qué pasa si yo añado muchos elementos químicos, mucha cantidad de elementos químicos a un diodo? Bueno, pues que lo que estoy haciendo es doparlo fuertemente. Sería un diodo fuertemente dopado. Y la característica estática de un diodo que está fuertemente dopado la estáis observando en la línea de puntos rojos. Un diodo fuertemente dopado va a presentar una característica directa en la cual la pendiente pues, va a ser bastante vertical, es decir, va a tener una resistencia en conducción baja y eso va a provocar que su caída de tensión, cuando ese diodo esté en cualquiera de los puntos de esa curva, pues que su caída de tensión sea pequeña. ¿Qué es lo que ocurre también al mismo tiempo? Que si observamos su característica inversa, la tensión inversa máxima que soporta ese diodo no va a ser la más elevada de todos los diodos, sino que va a ser más bien pequeña. Es decir, que si la característica directa es muy buena, la característica inversa no va a ser tan buena. Los fabricantes entonces tienen otra alternativa, que es dopar poco el dispositivo, es decir, poca cantidad de elementos químicos con el silicio. Cuando
dopan ligeramente un diodo está ligeramente dopado, pues su característica directa empeora con respecto al que está fuertemente dopado. Su caída de tensión es más elevada y su pendiente está más tumbada, por lo tanto su resistencia en conducción es más elevada. ¿Qué le ocurre en su característica inversa? Pues que en su característica inversa el diodo mejora muchísimo, es decir, su tensión inversa es muy elevada. Esto es lo que le permite a los fabricantes decidir cómo va a ser un diodo. Si un diodo se quiere utilizar para rectificación, pues tendrá que ser como el de la curva negra, es decir, tendrá que estar poco dopado, ligeramente dopado. Si el diodo lo que lo quiere utilizar es para que tenga muy poca caída de tensión, pero no lo voy a utilizar para rectificación, sino lo voy a utilizar precisamente para aprovechar esa pequeña caída de tensión, dispositivos portátiles, sea batería, etcétera, etcétera. Pues me interesa que el dispositivo esté fuertemente dopado. Entonces los fabricantes van a fabricar diferentes tipos de diodos en función de lo que quieren después, para lo que lo quieren utilizar. Una vez que dopan fuertemente o ligeramente un diodo, ya no hay nada que hacer. Genéticamente es así en el diodo, no tiene solución. Por lo tanto, el diodo vendrá de fábrica con unas características y nosotros lo único que tenemos que hacer es aprovechar esas características para unas aplicaciones u otras. Si queremos tener una regla mnemotécnica, es decir, un truquillo para acordarnos de cuando un diodo está dopado fuertemente o ligeramente, cómo se comportaba. Es decir, que siempre la pregunta es, oye, no me acuerdo, sé qué pasa cuando un diodo tiene unas características directas buenas, que la inversa es mala, y que cuando tiene una característica directa mala, su inversa es buena, pero no me acuerdo si es fuertemente dopado o ligeramente dopado. Eso es lo que os tenéis que aprender. Y un truco, pues pensar que un diodo fuertemente dopado, pues resulta que su característica directa, digamos que se aproxima al origen, y al mismo tiempo su característica inversa también se aproxima al origen. Es decir, que la tendencia es que esta gráfica venga hacia acá y que esta se aproxime al origen. Eso sería fuertemente dopado. Y un diodo fuertemente dopado, si nosotros cogemos el silicio y lo dopamos mucho, lo volvemos conductor. Es decir, el silicio se vuelve conductor. Bueno, pues si nos acordamos de eso, quizás lo podamos relacionar con un diodo que presenta muy poca resistencia en conducción. Es decir, que se parece mucho a un diodo ideal, que sería esta línea verde que está aquí. Es decir, si está muy dopado el silicio, se parece a un conductor. En cambio, si el silicio está muy poco dopado, es decir, si es muy silicio, es muy silicio, es casi todo silicio, es aislante. El silicio por sí solo es aislante. Y si es aislante, tendrá peores características que uno que sea conductor. Entonces, si nosotros vamos relacionando esos conceptos, hay que madurarlo, tenemos que comprender cómo funciona, pero este tipo de relaciones son las que nos van a permitir entender claramente qué relación hay entre las características de un diodo y cómo está fabricado, y después su característica estática. Bueno, pues esto es casi lo más importante del primer punto que hemos visto del tema 2.